el Facebook. Josep Tenerife dice, hubo un tiempo atrás donde las Teresitas se le abasteció, dotó de arena dorada que hoy prevalece, procedente de la vecina África. Y claro, uno se pregunta, esos camiones cargados de arena, allí sí, concretamente, Maspalomas, ¿qué destino tienen? Porque si fuera para dotar la carencia de alguna playa en Gran Canaria, pues bueno, tendría cierta contemplación, pero para fines lucrativas o de oscuro proceder, eso sí que no. Pues ya han escuchado a Marco Aurelio, ha sido extremadamente contundente al respecto. Por otro lado, dice Dailo, no sé si será posible, pero lo comento con un perdón. ¿Sería posible un teletexto en Canal 4 Tenerife con programación, fútbol, lotería, etcétera? No creo se pueda, pero es sugerencia. Gracias. Hombre, admitida queda, ¿eh? Limpieza en playas y protección de espacios naturales, cuando se quiere, se puede. Y por otro lado, nos dan los buenos días desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Tazacorte, en La Palma, en esa isla bonita que visitábamos, por cierto, el pasado viernes. Miren, a esta hora de la mañana y de manera presencial tengo la posibilidad de disfrutar en este plató del diputado regional Poli Suárez, del Partido Popular. Permítanme darle los buenos días y la bienvenida a la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted ahora ya aquí que empieza a hacer entrevistas? Le hemos visto llegar algo apurado vía telefónica, atendiendo a muchos medios de comunicación en este nuevo tiempo, donde las cosas ya pueden empezar a ser presenciales. Bueno, pues uno intenta siempre pues atender las oportunidades que desde los distintos medios de comunicación se nos brindan, ¿no? Sobre todo a las personas que nos dedicamos a la labor política, por llamarlo de alguna de la manera, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, después de este ya inicio, digamos, de la realidad, de la nueva realidad, de volver a ese día a día que vivíamos antes de que se produjera pues el estado de alarma, pues es verdad que es un placer, ya digo, pues atender a los medios y que los medios nos den esa oportunidad de dirigirnos a todos los que nos están viendo u oyendo. Y Poli, ¿cómo está siendo precisamente la actividad parlamentaria en esa nueva realidad, en esta nueva normalidad? ¿Cómo se encuentra el Parlamento? ¿Está todo a pleno rendimiento? Bueno, nosotros no hemos parado, eso tengo que decirlo. Es verdad que, lógicamente, hubo un periodo en el que no pudimos desplazarnos, de ahí que se convocara la Diputación Permanente, donde pues un grupo de diputados estuvimos trabajando constantemente el funcionamiento diario del Parlamento, al igual, lógicamente, que lo que es la mesa de la Cámara. Una vez ya hemos podido volver algo poquito a poco a esa nueva realidad, esa nueva normalidad, pues es verdad que la presencia de los diputados y diputadas ya está siendo un hecho. Y los 70 diputados y diputadas de esta Cámara estamos trabajando a pleno rendimiento. Al igual que quiero lanzar desde aquí pues nuestro agradecimiento al personal de la Cámara, que ha estado mañana, tarde y noche para que nosotros podamos desarrollar ese trabajo de la mejor manera posible. Yo desde luego solo tengo palabras de gratitud hacia el personal de la Cámara. El pasado miércoles sufríamos en la isla de Tenerife un nuevo cero energético. Es la segunda vez que sucede en menos de un año, 5 en menos, bueno, en menos no, en 11 años. ¿Por qué falta esa planificación energética en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife? ¿Y por qué, a pesar de que sufrimos los ceros energéticos en esta isla y que, permítame decirlo de esta manera, UNELCO, Endesa, Red Eléctrica, cualquiera de las dos nos toman el pelo desde el punto de vista de llegar a afirmar que en esta isla no se sufren ceros energéticos, que son errores puntuales, sí, serán errores puntuales, pero el último fue el 29 de septiembre, anterior al del pasado miércoles 16 de julio, y en el último se tardó 11 horas en restaurar la energía eléctrica en el conjunto de la isla. En este algo menos, en 4 horas ya estaba restaurado Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, pero hasta 7, 8 y 9 horas se llegó a tardar el pasado miércoles. Cuesta entender, estuvimos allí en riguroso directo, entendiendo y atendiendo la comunicación del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular también, que haya una falta de planificación de más de 15 años. ¿Se están poniendo las pilas desde el Parlamento, desde el punto de vista del Plan Estratégico Energético en una tierra que es región ultraperiférica? No queda más remedio que ponernos las pilas y avanzar para evitar, lógicamente, que esto vuelva a suceder. Ya te comentaba pues que en septiembre ya tuvimos uno, donde además hubo una sanción por parte del Gobierno de Canarias, si yo no recuerdo mal la cifra, porque es verdad que uno maneja a veces muchas cifras y las mezcla, 40 y pico millones de sanción a sí, fueron 30 millones a UNELCO y 10 millones a Red Eléctrica. Pues mira, más o menos serían 40 millones de euros. La cifra estaba por ahí. Yo me imagino que el Gobierno de Canarias está también pues poniéndose las pilas para ver e investigar
qué es lo que ha pasado en este último apagón del pasado miércoles y desde luego desde las administraciones canarias, ya sea desde el gobierno y en este caso Cabildo de la isla de Tenerife, pues tendrán que trabajar duramente para que esto no vuelva a suceder. Yo no sé si ya el gobierno de Canarias ha abierto esa investigación a ver cuál ha sido el motivo de este último apagón, pero sí es verdad que desde luego no podemos seguir permitiéndonos lo que está pasando, sobre todo en la isla de Tenerife. Yo no veo que se produzca ningún cero pues en el resto de las islas. No, o por llevar una comparativa, ¿no? Una isla de similar población y actividad como es Gran Canaria. En el caso de Gran Canaria, no se produce. No se produce, hace mucho tiempo que no se produce esos apagones, por lo tanto yo creo que el Cabildo de Tenerife, conjuntamente con el gobierno, tiene que ponerse las pilas. Es que si dejamos un poco ahora de lado la COVID-19, la situación a la que nos ha llevado el coronavirus y que por supuesto está afectando gravemente a la economía de Canarias, pero dejando eso de lado, en un pleno funcionamiento donde no hay turismo, por todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, que estoy dejando un poco de lado, donde la isla no está haciendo un gran consumo energético, porque incluso la actividad empresarial, gran parte de la patronal hotelera sigue estando paralizada o funcionando bajo mínimo. Es poco entendible que sea por consumo, que sea porque no se está dando abasto a generar energía con respecto a la que se consume. Quizás tiene que ver más con la situación obsoleta del material eléctrico que utilice Unelco y que por nuestra parte creemos desde hace mucho tiempo, lo venimos denunciando, que no se están revirtiendo esas inversiones necesarias para que no suceda esto en Tenerife. Si queremos ser competitivos, por cierto, en el futuro con materia de la COVID-19, imagínese tener la isla llena, dando seguridad en cuanto a la situación, aquello que hemos acuñado en este grupo de comunicación de Canarias Free COVID, ¿no? Atraemos a este sector turístico y luego tenemos a los turistas totalmente paralizados porque no tenemos energía, 5 o 6 millones de personas, ¿se imagina? Por eso es importante que el gobierno de Canarias, conjuntamente con el Cabildo, pues pongan las pilas ya no solo a la administración en general, sino también a esas empresas que son las causantes, digámoslo de esa manera, del apagón energético. Por lo tanto, yo creo que la prioridad aquí tiene que ser que dejen ya de existir esos apagones en cualquiera de las islas. En este caso estamos hablando en la isla de Tenerife, pero sí es cierto que el gobierno y Cabildo tendrán que sentarse con estas empresas y ver qué es lo que está pasando. Y si ya tuvimos un apagón en septiembre, ahora volvemos a tenerlo, pues en el mes de julio, algo grave tiene que pasar y algo tiene que hacer las administraciones conjuntamente con esas empresas. Veíamos a Pedro Martín el pasado miércoles en Riguroso Directo en esta televisión muy enfadado, precisamente por eso, porque menos de un año de mandato, 2 apagones en menos de un año, y anunciaba esa auditoría que fiscalice un poco el estado de la red, el estado también de lo que indican los informes de la empresa privada, porque lo calificábamos así en la propia rueda de prensa, una tomadura de pelo a los políticos que en definitiva representan a la sociedad y por tanto una tomadura de pelo a todos los canarios, concretamente y particularmente del cero energético a los tinerfeños. Me gustaría preguntarle también por otra situación que está siendo controvertida y es la planificación del nuevo curso escolar. Asistimos estupefactos los padres, las madres y los ciudadanos en general a una inacción manifiesta y a no saber sinceramente a qué atenernos de cara al próximo curso. ¿Saben ustedes algo? ¿Pueden poner un poquito de luz a la sociedad ante tanta oscuridad? Porque es que estamos a 20 de julio, el mes de agosto va a pasar volando y se va a empezar un curso con plena seguridad para los menores, para nuestros hijos. A mí me encantaría arrojar algo de luz, ¿no?, a la situación educativa que vive nuestra comunidad autónoma. Pero qué pena que cuando en la mañana de hoy pues uno empieza a leer la prensa para ver qué ha pasado y por lo menos actualizar la información que uno tiene, vea que la consejera anuncia que pide una semana más. O sea que anuncia el retraso de una semana más en el inicio del curso escolar. Hemos visto como la última semana también pues ha cesado a varios miembros de su gabinete, cuando además estimamos desde el Partido Popular que no era el momento. No digo que no se cese, sino que no era el momento, porque se aproxima el inicio del curso escolar y no está programado, no existe ni siquiera un protocolo. Yo he hablado con distintos alcaldes y alcaldesas que además, sin tener esa competencia, pues mantienen los centros a pleno rendimiento para que cuando se inicie el curso escolar, pues los alumnos y alumnas puedan estar en las mejores condiciones, y decirme y contarme que no tienen ninguna información.
Por lo tanto, ya es hora de que la nueva Estamos consejera... hablando, perdón que le interrumpa, Poli, en las últimas semanas entiendo que usted ha mantenido sus contactos con alcaldes y los alcaldes le trasladan que no disponen de información. No. De hecho, hoy mismo me escribía una concejala de educación de un municipio del norte de la isla de Gran Canaria y me decía, Poli, ¿qué está pasando? Porque no tenemos información. Y al final, lo que a veces no tienen en cuenta las administraciones superiores, por llamarlo de alguna manera superiores, a la administración local, o sea, a los ayuntamientos, es que la responsabilidad al final es de ellos, es de los alcaldes y alcaldesas que sin tener esa competencia le salvan los muebles al gobierno de Canarias. Por lo tanto, nosotros desde el Partido Popular hemos exigido en sede parlamentaria, a través de las comisiones, a través también de los propios plenos, pues que el gobierno de Canarias lance ya ese protocolo para el inicio del curso escolar. Hemos visto, ya digo, como decía con anterioridad, como hoy la consejera dice que se retrasa una semana más el inicio del curso escolar. ¿Qué está pasando en la consejería? ¿Qué está pasando en el gobierno de Canarias? Por lo tanto, yo creo que lo que hay realmente es una inactividad y, permítame la expresión, una incompetencia a la hora de gestionar algo tan importante como es la educación en Canarias. ¿No ha habido tiempo desde el 14 de marzo? Sí, tiempo ha habido mucho. El problema es que ha habido pues ceses de consejeros, en este caso consejeras de gobierno en el área de educación. Ha habido una interinidad por parte de otro consejero que asume las funciones hasta que el presidente asume o nombra una nueva consejera. Ahora la consejera cesa aparte del equipo que ya venía trabajando. O sea, al final ha habido en este año de gobierno de Ángel Víctor Torres, pues de verdad una dejadez y una mala gestión en el área educativa. Nosotros nos reuníamos con los sindicatos también de la enseñanza y nos decían que por favor que ejerciésemos presión porque la gestión en educación del gobierno de Canarias está siendo totalmente nefasta. Sindicatos que se ponían las pilas y sí desarrollaban esa, digamos, manera, porque claro, mostrar garantías va a ser difícil. Esta plaga, epidemia, esta crisis sanitaria no es sencilla de combatir desde la responsabilidad también individual. Lo estamos viendo con distintos rebrotes en nuestro país, pero los sindicatos se ponían las pilas y elaboraban esos protocolos que desafortunadamente hoy, como está diciendo el diputado, no se puede arrojar nada de luz porque están pidiendo un poquito más de tiempo, una semana más para poder dar conocimiento de los mismos. Así le tenemos que dar la información porque así está sucediendo, desgraciadamente, repito, en nuestra bendita tierra. Ahora sí quiero centrarme en la COVID-19 de lleno porque de hecho Canarias se la juega con su futuro en cuanto a la reactivación no solo económica sino turística, que tiene una afección directa del 39, casi 39% en nuestro Producto Interior Bruto. Y claro, la pregunta es necesaria, ¿un rebrote o un nuevo confinamiento puede ser catastrófico económicamente y políticamente hablando para Canarias o podríamos tener capacidad de resistirlo? Totalmente de acuerdo con esa última afirmación. Un rebrote en nuestra tierra supondría un desastre económico. Por eso siempre desde el Partido Popular hemos solicitado que que el uso de la mascarilla sea obligatorio, que además también los test se hagan en origen. Yo a donde quiera que voy siempre la llevo conmigo, es verdad que la voy cambiando porque esta es quirúrgica, sí, pero es verdad que he visto también en algunos lugares una cierta irresponsabilidad. Aquí tenemos hasta el hidrogel, porque es muy importante mandar ese mensaje Exacto. a la gente, ¿no? De que mantengamos también esa limpieza individual, que parece, más allá del ámbito político que ahora nos vamos a centrar, no parece que el mensaje político, y quizás la sociedad esté así, desgraciadamente sea como si no hubiera sucedido nada. Pero sí es verdad también que tengo que decir, yo este fin de semana estuve en el sur de la isla de Gran Canaria, en un complejo hotelero, que además que abrió sus puertas después de todo este estado de alarma, de toda la pandemia, y sí vi la responsabilidad de la gente que allí nos estábamos hospedando, a la hora de ir a desayunar, a la hora de estar por las zonas comunes, la gente con sus mascarillas. Es importantísimo que usemos la mascarilla. Es importantísimo, como bien decía usted, el hidrogel para tener esa higiene. Y desde luego es importantísimo
pues atender esas peticiones que nos hacen las autoridades sanitarias. ¿Para qué? Para evitar que venga ese rebrote del que estábamos hablando y la economía de Canarias se vea aún más afectada. Yo en la tarde de ayer, antes de regresar a mi domicilio habitual, me di una vuelta por Playa del Inglés a ver cómo estaba. Y me dio mucha pena de ver cómo hay muchos comercios con la persiana baja, muchos comercios incluso con las terrazas, las sillas y las mesas amontonadas allí con cadenas de falta de uso porque no han vuelto a abrir sus puertas. Es verdad que veíamos a mucha gente en las playas, pero sí es verdad también que veíamos a poca gente en la calle, poca gente generando economía en cafeterías, en terrazas, en restaurantes, en tiendas de ropa. Por lo tanto, es importante cumplir con esas normas, que una vez por todas el gobierno de Canarias nos obligue a llevar la mascarilla. ¿Qué le ha parecido por esa controversia? También quería preguntarle, porque resulta que los técnicos, se ha filtrado un documento que deja en muy mala situación al gobierno, a la decisión que ha tomado el Ejecutivo el pasado jueves. Ya veíamos, intuíamos, adelantábamos en No Corras que es peor, que era muy probable que no fuera obligatoria, comprobamos finalmente que no era obligatoria, pero se ha filtrado que los técnicos sí recomiendan que se plantee la obligatoriedad de la mascarilla. ¿Por qué hacer oídos sordos a los que realmente saben? Bueno, curiosamente será porque a veces cuando no nos interesa lo que nos dicen, evitamos oírlo. Yo he oído a lo largo de todo este año y sobre todo en los últimos meses, como siempre el gobierno se escudaba en los informes técnicos para ciertas decisiones y para anunciar también ciertas decisiones. Pero también he oído cómo, bien decía, no han hecho caso a ese informe que pedía que el uso de la mascarilla fuera obligatorio. Alguien tendrá que salir y pedir disculpas, alguien tendrá que asumir responsabilidades, porque con la salud no se puede estar jugando. Por eso es importante, ya digo, que las autoridades sanitarias nos marquen el camino a seguir y cuál es el material que debemos llevar encima para recorrer ese camino seguro. Y cuando pase todo esto ya pues aprenderemos de muchos de esos errores, pero desde luego lo que no se puede es estar jugando con la salud de los canarios y canarias. Hablamos con Poli Suárez Nuez, que es diputado regional del Partido Popular y que además es una persona muy activa y comprometida con asuntos como la discapacidad y los mayores. Yo querría preguntarle por el programa Ansina del Cabildo de Tenerife y por su cierre, una polémica que ha estado, digamos, alzando la voz, no solo por particulares y los empleados que se han quedado fuera, sino por aquellos mayores que durante años se han visto beneficiados de un servicio de ocio y entretenimiento que ahora no tienen. Decían en octubre, en el Cabildo, lo decía la señora Franquet, consejera responsable, que no se iban a cargar Ansina, que eso era una invención, que no sabía y no podía entender de dónde estaba saliendo esta idea. Hemos visto cómo es un programa que ha sido premiado por parte no recuerdo ahora si de la propia institución insular o el Cabildo o el gobierno de Canarias, no, medalla de oro si no me equivoco, en cuanto a la función pública que tiene. Y lo que hemos visto es que finalmente, a través del estado de alarma y en base a un decreto insular, se han cargado Ansina. Sin tener, dicen que había programado una nueva situación más ambiciosa, pero a día de hoy, ya ha pasado un tiempo, los mayores están parados y no hay proyecto para los mayores. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, primero que nada es una falta de respeto hacia el conjunto de la ciudadanía, sobre todo a los mayores de esta isla, ¿no? Porque ese programa, como bien decía, pues es un programa que ha llegado a muchos rincones de la isla de Tenerife, donde se atendía a nuestros mayores, a esas personas que nos han regalado pues esta tierra, ¿no? Que nos han dejado como herencia pues esta magnífica isla. Y de ahí a que pues desde el propio Cabildo de Tenerife pues se les haya dado la espalda. Nosotros hemos presentado iniciativas, hemos tenido también debates en el Parlamento de Canarias de apoyo al personal, punto número 1, pero punto número 2, que es el más importante, a todos esos mayores que participaban de este fabuloso programa que, como bien decía, ha sido reconocido a nivel autonómico con la medalla de oro de Canarias. Tal es así que hemos visto pues a escasas calles de donde nos encontramos pues esas manifestaciones diarias delante del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife,
donde pues empleados, familiares, incluso usuarios del programa Ancina, ya digo, han estado manifestándose, reivindicando el que no se acabe con ese programa. Ya decíamos también en sede parlamentaria, esto no es un programa para dar bocadillos de mortadela o salchichón o de chorizo de terror. No es una falta de respeto directamente a los propios mayores, es decir, los mayores van a votar una cosa u otra simplemente por la mortadela, como la están calificando muchos sectores. Pero yo siempre pongo un ejemplo y utilizo una frase que es muy típica además, o sea, que se utiliza mucho en mi pueblo. Cree el ladrón que todos son de su condición. Quiero decir con esto, no podemos hacer a los mayores bobos, no podemos hacer a los mayores ciegos, no podemos hacer a los mayores sordos, por una sencilla razón, porque son muy inteligentes y no les compra su voto un bocadillo de chorizo de mortadela o un bizcocho de molla. Quiero decir, ya digo, que no creamos que nuestros mayores son personas ignorantes, porque digo que nos pueden dar muchas lecciones, lecciones como las que están dando a lo largo de estos últimos meses con la situación de COVID-19 o incluso con el cierre de Ancina, ese programa tan reconocido y tan bueno para ellos, digo, del Cabildo de Tenerife. Nos quedan 3 minutitos y me gustaría dedicarlos a 2 aspectos esenciales. Es el mismo planteamiento, pero con 2 vertientes. Uno, un balance de la legislatura, cómo la ve el Partido Popular, y añádame, por favor, la gestión de Ángel Víctor Torres en este año. Y la segunda es esa situación donde Ángel Víctor Torres sorpresivamente ha hablado directamente de que no le sorprendería una posible moción de censura y que tampoco le preocupa, que está dedicado a otras cuestiones. ¿Es la primera vez que Ángel Víctor Torres puede verse fuera del gobierno y lo ha reconocido sin darse cuenta en esa reflexión que ha mantenido públicamente? No, yo creo que todo es una campaña, ¿no?, de promoción personal. Nosotros desde luego no estamos ahora mismo en una moción de censura, porque además no se da la circunstancia. No se da la circunstancia, ya digo, porque para ver una moción de censura tienes que sumar un número determinado de escaños y nosotros en la actualidad no lo sumamos. Por eso, nosotros nos mantenemos en la oposición haciendo propuestas. Cuando hablamos del balance del año de legislatura que lleva Ángel Víctor Torres, yo lo resumiría de la siguiente manera. Mucho bombo y platillo, mucho aparentar, mucho quedar bien para después no hacer nada. ¿Alguien me puede decir, de los que nos están viendo, qué ha hecho Ángel Víctor Torres en este año, aparte de salir en los medios de comunicación por el incendio de Gran Canaria, por Thomas Cook, por la Calima o por la COVID-19? ¿Alguien me puede decir qué noticia positiva nos ha dado el gobierno de Canarias, los canarios y canarias en este último año? De ahí, ya digo, que la gestión de Ángel Víctor Torres en este último año haya sido más de platós, de radio, de fotos para salir en los periódicos, que de gestión. Y eso es una pena, y eso es un análisis que debemos hacer todos los canarios y canarias. ¿Qué nos ha dado este gobierno, ese pacto marchito de las flores, a los canarios en este último año? Buenas reflexiones las que el diputado está dejando en la mañana de la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Darle las gracias por acercarse a nuestra casa y sobre todo por tener esta cercanía, que ya quisiera, lo quisiera yo particularmente, fuera lo más común desde la casa del pueblo de todos los canarios. Pues agradece, lógicamente, pues agradecer, valga la redundancia, la invitación, y lógicamente podrán contar conmigo cuando ustedes lo estimen oportuno. Yo desde luego, cuando inicio mi carrera política en el Parlamento, después de haber sido alcalde de la Villa de Moya durante 8 años, la inicio y vengo con una fe desmedida, quiero decir, con la ilusión de poder aportar al conjunto de la ciudadanía. Yo espero que esté haciendo así a lo largo de este último año y que los próximos 3 restantes que nos queda de legislatura también sea así. Nos encantan los servidores públicos que vienen a servir, no a servirse de lo público. Miren.